Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, en especial a la familia Guardia Rosas y en especial a mi tía Inca, que hoy está de cumpleaños, que hoy está de mantel largo. Para ella, nuestros saludos especiales desde nuestra tierra linda de Pausa. Es un día muy especial. Mamá Inca, María Encarnación Rosa Salazar, viuda de Guardia, pues hoy está de cumpleaños. Vamos a dar inicio a este concierto virtual gracias a su hijo Ramón Guardia Rosas y familia, a toda la familia en general. Vamos a dar inicio, vamos a compartir micrófono, la animación con Arturo Albandía. Arturo, adelante, tus saludos. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se nos brinda para poder saludar a una excelente y gran dama pausina, a doña María Encarnación Rosa Salazar, más conocida por todos nosotros y por su familia y los amigos como Mamá Inca. Ella cumpliendo años el día de hoy, 25 de marzo del año 2021, por razones la situación actual que vivimos sanitaria, ella no se encuentra en Pausa, está viviendo temporalmente en la ciudad de Lima. Desde ya nuestro saludo más cordial a nombre de todos los integrantes del Marco Musical de Integración Latina. Así es, Arturo, vamos a dar inicio a este gran concierto merecida para nuestra tía María Encarnación Rosa Salazar, que se encuentra afincada en la ciudad de Los Reyes por motivo de la pandemia desde hace un año, rodeada de su hija Astrid y de sus nietos. Vamos a empezar, vamos a dar inicio con este tema, con una serenata ayacuchana. Del cielo bajó una palma. Del cielo cae una palma con letra de oro que dice: del cielo cae una palma con letra de oro que dice que las cumplas muy felices por el día de tu santo. Que las cumplas muy felices por el día de tu santo. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. San Pedro y Santa Lucía cogieron flores del campo. Tu frente por el día de tu santo, para coronar tu frente por el día de tu santo. ¡Ay! Vamos, Mamá Inca, el saludo de todos tus hijos, nietos y bisnietos. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. El día que tú naciste,
ruiseñores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Disculpadnos, mamá Inca, este guayno mal cantado. Disculpadnos, mamá Inca, este guayno mal cantado. Es que venimos de lejos sin habernos preparado. Es que venimos de lejos sin habernos preparado. Alalao, qué frío hace, alalao, qué frío hace en la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa. Y allá pues abre tu puerta, y allá pues abre tu puerta, siquiera la media hoja, siquiera la media hoja. Santo Yukmini Suti, cantar Kichkachaya y moradas sin sacañar. Vengo a darte un abrazo, pero ama Huacachihuanquichu, pero ama Yaquichihuanquichu. Desde muy lejos hemos venido, cantar Kichkachaya y morados sin sacañar. Solamente por quererte, pero ama Huacachihuanquichu, pero ama Yaquichihuanquichu. Por el sendero desconocido hemos venido a saludarte, porque sabemos que hoy es tu día. Hemos venido a saludarte, porque sabemos que hoy es tu día. Recuerda ya años pasados, somos los mismos que te cantamos y te deseamos felicidades. Somos los mismos que te cantamos y te deseamos felicidades. La fiesta cantando, que sigan la fiesta bailando, que maten los patos, los bulles y una cervecita helada. Que siga la fiesta cantando, que siga la fiesta bailando, que sirvan los patos, los bulles y otra cervecita helada.
Bueno, hoy día se hacen presentes tus 11 hijos de diferentes partes del mundo. Dito, Winder, Freddy, Astrid, Cocolo, Elmer, Raúl, Mina, Teresa, Gustavo y Carlos, para dedicarte a tus yarabís, a ti madre, que gracias a Dios te encuentras gozando de buena salud y lucidez envidiable, con el siguiente yarabí en la voz de Eufemio Valencia. Un yarabí que, por cierto, tiene alguna estrofa, vamos a hacerlo especial, con la de la recopilación de Mama Inca. Un yarabí que lleva por título Aljito Cuna. Aljito Cuna, tropel tauyari, kaniku mancaica, dueño chayamu, wailiunai kuku. Nyuharini piwa dueño chayamu wailunai kuku nyuharini piwa Urpitu Cuna, Yuyu Tapampi, Inti Luximuita, Mamang Chayamu, Uminay Kuku. Nyuharini piwa Mamang chayamu wailunay kuku nyuharini piwa Hasata Wamang wasapa Ichari mamachu Mamay kaspaha Ampukoy waway
Nispachaniwama. Tai kaspaha ampukuy churi nispachaniwama. Qué bien me dijo aquella ingrata. Tienes que pagar. Ella lloró y me maldijo. Eso estoy pagando. Ella lloró y me maldijo. Eso estoy pagando. Madrecita linda, madre adorada, nunca te olvides de tus pobrecitos. Madrecita linda, madre adorada, nunca te olvides de tus pobrecitos. Bien, también se hace presente 30 nietos de diferentes países, como Japón, España, Estados Unidos, Chile y Perú, quienes pues se hacen presente, algunos con la intención de poder estar cerca, pero lamentablemente por razones de la vida misma no se encuentran. Pero hacen llegar sus más cariñosos saludos a la abuelita María Encarnación Rosa Salazar, Mama Inca, abuelita Mama Inca, 30 nietos nada menos, quienes pues hacen llegar su saludo con este tema que es un clásico de Pausa, un clásico de la canción ayacuchana, un tema que gusta mucho a Mama Inca, Gentil Gaviota. Gaviota que por las mañanas abre sus alas de blanco tú. Gentil gaviota que por las mañanas abre sus alas de blanco tú. Por perfumada de las praderas, ese eres tú. Por perfumada de las praderas, ese eres tú. Tú amas la vida por
porque la suerte son los placeres de su boda. Tú amas la vida porque la suerte son los placeres de su boda. Yo amo la tumba, busco la muerte, quiero ese sueño sin despertar. Yo amo la tumba, busco la muerte, quiero ese sueño sin despertar. Ama Oaxaca, ama Inca, desde Causa te cantamos con todo el cariño por todos tus hijos y nietos, que lo pasen muy feliz. Las altas cumbres de las montañas que por las tardes las baña el sol. Las altas cumbres de las montañas que por las tardes las baña el sol. Son habitadas por las palomas donde fabrican nidos de amor. Son habitadas por las palomas, donde fabrican nidos de amor. Las cadenas con que me ataste, posibles fueran de desatar. Las cadenas con que me ataste, posibles fueran de desatar. Mi pobre vida tan agobiada, tal vez cobrara su libertad. Mi pobre vida tan agobiada, tal vez cobrara su libertad. ¡Hala! ¡Vamos, mamá Inca! El cariño de todos tus hijos, tus nietos y bisnietos, quienes hacen presente en este sincero y sentido homenaje por tu cumpleaños. Tal vez los sitios donde estuvimos vuelvan mis pasos a recorrer. Tal vez los sitios donde estuvimos vuelvan mis pasos a recorrer. Pero las horas que hemos pasado, esas ya nunca han de volver. Pero las horas que hemos pasado, esas ya nunca podrán volver. amarga del paz y doliente,
pálida sombra del ser tuyo. Amarga el siempre doliente, pálida sombra del ser tuyo. Suave murmullo de turbia fuente, ese soy yo. Suave murmullo de turbia fuente, ese soy yo. Corredora, sabedora de mis penas, como este corazón, sabedora de mis penas, como este corazón. Soy Pausino, vida mía, soy Pausino, vida mía, por mi pausa en la vida doy, como este corazón, por mi pausa en la vida doy, como este corazón. Cuchilla, bañochón, Arturo. Cuchilla, cuchi, pues chapas, joder, con una prima bañochón. Mico Yamacho. Tresura por la tía Inca, jiji. Jiji, jiji. Añañagua. Cae mis quejas. Acá está en los estudios Raúl, su hijo Raúl Guardia Rosas, juntamente con su esposa. Hay unos instantes su saludo de Raulito en nuestro concierto especial para nuestra tía linda, mi tía Inca, que hoy está botando la casa por la ventana. Seguimos con más música. Arturo Albandía. Bien, de la misma manera se hacen presentes también sus 16 bisnietos de Mamá Inca, que no han tenido el privilegio de crecer, de vivir el día a día contigo, Mamá Inca, como tus hijos o como tus nietos, pero te quieren, respetan y admiran de la misma manera que lo hacen tus nietos y tus hijos. Y en nombre de ellos vamos a hacer un tema que casi se está convirtiendo en un himno, especialmente para los hermanos que han migrado de nuestra tierra, los hermanos que han salido de nuestra tierra, de nuestro terruño, de nuestras fronteras especialmente. Añoranza a mi tierra, más conocido como Volveré. Añoranza a mi tierra, yo volveré, pausa, tierra bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso cóndor. Seguramente en algún tiempo más los nietos y bisnietos de Mamá Inca que no han tenido la oportunidad de llegar a pausa, pues volverán, llegarán a pausa, y los hijos y nietos también volverán. Entonces, en nombre de todos ellos, en nombre de toda la familia, en nombre de los hermanos, primos, y también, pues, ¿por qué no?, del pueblo de Pausa, que aprecia tanto a doña María Encarnación Rosa Salazar, que cariñosamente se le llama Mamá Inca, una dama muy admirada, muy respetada, y sobre todo, pues, una dama que ha sido forjadora de tantas generaciones, puesto que ella ha sido educadora en sus años juveniles y en sus años mozos, educadora de primer nivel. En nombre de toda la familia, en nombre de toda la población de Pausa, vamos a hacer para Mamá Inca este tema, Añoranza a mi tierra. Vamos, Amino.
bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso cordón. Y yo volveré, pausa tierra bendita, siguiendo el vuelo del majestuoso cordón. Para teblarte mil ilusiones juntito al Sarazara, bajo tu eterno suelo adorado, llorar mil veces de alegría. Yo llegaré, pausa tierra bendita, junto con los vientos en el mes de julio. Yo llegaré, pausa tierra bendita, junto con los vientos en el mes de julio. Como las aguas de un arroyuelo me arrastraré para abrazarte, con el trinar de los pajarillos me uniré para cantarte. Volveré, volverán todos los hijos, nietos y bisnietos de Mama Inca. También Mama Inca, que seguramente en estos instantes quisiera estar en su casa, en su tierra. Para ella, añoranza mi tierra. Los ojos profundos del viejo Santiago. Quiero sentir en mi alma dolorida los ojos profundos del viejo Santiago, para curar todas las heridas que la distancia ha causado, para curar todas las heridas que la distancia ha causado. Como quisiera mandar mis penas entre las nubes hacia mi tierra, con la esperanza que caiga en pausa gotas de lluvia, lágrimas mías. Como quisiera mandar mis penas entre las nubes hacia mi tierra, con la esperanza que caiga en pausa gotas de lluvia, lágrimas mías, gotas de lluvia, lágrimas mías. ¡Eso! ¡Oh! Qué bonito las canciones para nuestra tía linda, la tía Inca. Recuerdos lindos. En pantalla vemos, ¿no? Su casa de toda la vida, ese jardín hermoso, su pileta, donde siempre ha estado la tía. Y sin olvidar a mi tío Abelardo Guardia, el Marqués de Pausa. Vamos a seguir nosotros este concierto
que va dirigido para la tía más querida, para la mamá más querida, la tía Inca, Arturo. Bien, a continuación vamos a hacer un tema que también es del agrado de Mamá Inca, un tema muy conocido, un yarabí. Un yarabí que es la esencia del sentimiento de la tierra, la esencia del sentimiento del corazón. El yarabí que toca y cala el alma. Un yarabí que en su momento pues lo popularizara la legendaria lira pausina, inspiración de Jaime Guardia Neira. El yarabí Huerto Florido. Los caminos que abrazan las cumbres, donde vimos nacer nuestro amor. Ahí se encierra firmeza y constancia que juramos amarnos los dos. Ahí se encierra firmeza y constancia que juramos amarnos los dos. Ay, no lloren tus ojos, no lloren. Yo no quiero más tarde llorar. No importa mañana quien ría, ya me voy, ya me voy, ya me voy. No importa mañana quien ría, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ay, no llores tus ojos, no llores. Yo no quiero más tarde llorar. Ahí dejo sembradas las flores. Cuando muera tú ya me llevas. Ahí dejo sembradas las flores. Cuando muera tú ya me llevas.
por amarte, Zambita. Ruega por mí, hasta mi retorno. Ruega por mí, hasta mi retorno. Pueda que así, mi amor nunca muera en tu ausencia. Mi amor nunca muera en tu ausencia. Pueda que así, mi amor nunca muera en tu ausencia. Mi amor nunca muera en tu ausencia. ¡Oh! Bien, continuamos con este homenaje por el cumpleaños de Mama Inca. Hoy desde el cielo se hace presente papá Abelardo Guardia Neira, el marqués de Pausa, para saludar a la muerte de su vida por sus 97 años de edad y de felicidad, rodeada de sus hijos y nietos y bisnietos, y que desde la diestra del Señor proteja e ilumina día a día en su largo caminar con este bonito tema que es un himno familiar de la familia Guardia Rosas, un himno pues que en vida lo pedía siempre don Abelardo. Eufemio, cuántas vivencias, cuántas veces hemos estado en el domicilio de doña Inca, de don Abelardo, a celebrar cumpleaños o diferentes eventos, y siempre pues se cantaba este tema: mi destino, determinado por mi destino, tomo el camino y me voy de aquí. No llores, madre querida, si mi destino es andar así. Vamos con mi destino para Mama Inca, en nombre de, desde el cielo, en nombre de Abelardo Guardia Neira, el marqués de Pausa. Camino me voy de aquí. No llores, madre querida, si mi destino es andar así. No llores, madre querida, si mi destino es andar así. Para mi pobre ya no hay trabajo, solo carangas y diversión. La vida si mi destino es andar así. ¿Para qué quiero la vida si mi destino es andar así? ¡Ay, no! ¡Vamos, Raúl! A bailar virtualmente de la mano de Mama Inca desde Pausa Salida. Tomando vino en las cantinas he de morir.
Bien, esto fue el saludo desde el cielo del Marqués de Pausa, quien pues está celebrando al lado de nuestro divino Creador y los ángeles, festejando este día especial por el cumpleaños 97 de Mamá Inca, al igual que sus hijos, nietos, bisnietos y toda la familia, quienes por razones pues de esta pandemia que nos azota al mundo, no pueden estar cerca a Mamá Inca. Seguramente, de ser posible, hubiese sido una fiesta a lo grande, por todo lo alto. Pero desde ya llega pues el cariño, virtualmente, pero el cariño de todo corazón, el cariño con todo el sentimiento y con todo el amor que se le profesa a Mamá Inca. Vamos a seguir con este homenaje que mandan a celebrar sus hijos, en gratitud a todo lo que ha brindado doña María Encarnación Rosa Salazar, en la formación, en la educación de sus hijos. Queremos un rato invitar a Raúl para que en representación de sus hermanos pues haga llegar el saludo correspondiente a su madre, a Mamá Inca. Raúl. Madre querida, madre adorada, ya que este concierto virtual se está pasando a nivel de todo el mundo, gracias a mis hermanos, a todos, y gracias a mi madre por este día tan inmenso, tan grandioso. Un día como hoy naciste, y para ti el mundo fue muy pequeño, el mundo es muy pequeño para ti, porque tú eres la más grande que el mundo. Gracias, madre, por traerme a este mundo. Yo agradezco, en nombre de mi madre, a todos mis hermanos, a mis sobrinos, a mis bisobrinos y a todos, a sus bisnietos, a todos agradezco por este concierto que le brindan a mi madre. Madre querida, madre adorada, tú siempre estarás en mi corazón. Yo siempre te he dicho, yo estaré atrás tuyo, cuidándote, protegiendo y cuidando de paso tus tierras, madre. Muchas gracias. Raulito, pues él es el albacea de toda la fortuna, las tierras de Mamá Inca, quien está pues día a día trabajando, labrando la tierra en nombre de todos los hermanos. Las palabras sentidas de Raúl para su madre. Y vamos a continuar este homenaje con una canción dedicada precisamente a la madre. Especialmente pues esto lo cantan los hijos que se encuentran lejos de la madre. Madrecita viejita linda, estar lejos de una madre, ay qué triste había sido. Viejita linda, madrecita viejita linda, composición de Bambino Ambrosio Guardia Escobar, para Mamá Inca, en nombre de todos sus hijos, sus nietos y bisnietos que se encuentran lejos pues de su lado, pero que la llevan permanentemente en su corazón. Para ustedes, madrecita viejita linda. Lejos de una madre, ay qué triste había sido, donde no tienes a nadie, Zapachanga y Oaxacani, porque no encuentro a nadie que me diga, hijo mío, esa palabra tan dulce de una madre tan querida. Porque no encuentro a nadie que me diga, hijo mío,
esa palabra tan dulce de una madre tan querida. Quisiera estar a tu lado, madrecita vieja linda, volverme a abrazarte, besarte y nunca jamás separarme. Culpable es el destino, Guajacusti, Purinaipa. No me importa la distancia, algún día regresaré. Culpable es el destino, Guajacusti, Purinaipa. No me importa la distancia, algún día regresaré. Quisiera estar a tu lado, madrecita, vieja linda, mamá Inca, colgarme, abrazarte, besarte y nunca jamás separarme. Tus hijos, nietos, bisnietos, para ti, madre linda. Quisiera estar a tu lado, madrecita vieja linda, colgarme, abrazarme, besarme y nunca jamás separarme. Culpable es el destino, Guajacusti, Purinaipa. No me importa la distancia, algún día regresaré. Culpable es el destino, Guajacusti, Purinaipa. No me importa la distancia, algún día regresaré. Jamás, jamás podré olvidarte, madre querida, viejita linda. Por más lejos que yo me encuentre, como te quiero, como te adoro. Jamás, jamás podré olvidarte, madre querida, viejita linda. Por más lejos que yo me encuentre, como te quiero, como te adoro. Qué bonito tema, especialmente pues para los hijos que están lejos de nuestra madre, que estamos lejos o ya no tenemos también a nuestra madre. En realidad esta canción en especial, ¿no?, para mi tía Inca, de mi composición. Esto lo grabamos en Madrid, España, con César Guardia, en la voz de César Guardia, y ahora lo estamos haciendo en la voz de Arturo Alba, Eufemio Valencia. ¡Que viva el Santa! ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Que viva! 3 horas por la tía Inca. ¡Jijí! 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 ¡Que siga la fiesta! Cuchile guanyuchun. Hoy con una tronchoya.
Bien, continuamos con este homenaje. Con mucho cariño, respeto y admiración vienen los saludos de Pausa, la ciudad de los Caballeros Santiago, de parte de su primogénito, Abelardito Guardia Rosas y toda su familia Guardia Díaz, que te dicen felicidades mamá, estamos muy agradecidos con la divina providencia que nos permite seguir gozando de ti. Te queremos mucho, madre, eres nuestro ejemplo de vida para seguir nuestro día a día en armonía, guiados por nuestro ángel Abelardo Guardia Neira, que siempre está en nuestros recuerdos y oraciones. Salud, madre, disfruta de tus nietos y de los cuidados de tu hija en la casa de Barranco. Para ella, en nombre de Edito y su familia, en este caso la familia Guardia Díaz, Albergonischa, un tema clásico, un tema de antaño, de aquellos que pues traen muchos recuerdos seguramente a Mamá Inca. Cuando se jaraneaba con arpa todavía. Cuando pues de aquellas jaranas con arpa, violín o con arpa sola de Malaco, Astilcueta o Chuzo o Vicente. Qué lindos tiempos. Esas jaranas, ¿no? Qué lindas. Bueno, esos son memorables. Ojalá hubiese habido pues la tecnología que tenemos ahora en esa época para poder guardar esos recuerdos, pero quedan en la memoria, quedan en el recuerdo imperecedero de los seres queridos. Mamá Inca debe estar muy contenta y con el cariño de siempre, Albergonischa. Albergonista, miskin mi kuita. Albergonista, lulu chalampi, miskin mi kuita. Ukurgus paja, quillos paja, cachita uchuta, necesitan ti. Ojos paja, quillos paja, cachita uchuta, necesitan ti. ¡Esta es vida! ¡Vamos, Mayica! ¡A bailar! ¡Vamos, Cocolo! ¡Lito! ¡Winder! ¡Freddy! ¡Astrid! ¡Elmer! ¡Raúl! ¡Mina! ¡Teresa! ¡Gustavo! y ¡Carlos! ¡Los hijos de Mamá Inca! ¡A bailar todos! Yukuna, taita yukuna, mama ikichita, mama inichiwa. Mama yukuna, taita yukuna, mama ikichita, mama inichiwa. Nakasikani, mama yu, kaikuna yapi, wakana yaipa. Nyukayaitani, mama yu, kaikuna yapi, yakina yaipa. Chanera yayu yakuyay kichu, icha samba yayu yakuyay kichu. Rang rang rapi albergonista, rang rang rapi albergonista. Wichilla wichillo papayas
kaiki, huichilla huichiño campañas kaiki. Qué lindo tema de los recuerdos para nuestra tía, para la tía Inca, Albergonicha. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cómo se acordará con este tema? Tremendas jaranas que se daba la tía. Vamos a seguir nosotros, vamos a continuar con este concierto virtual de parte de todos sus hijos, en especial de Ramón Guardia, más conocido como Cocolo y su familia linda. Pues agradecemos su confianza en esta agrupación de su primo, Bambino Interacción Latina. Vamos a seguir. Arturo, nos vamos con otro tema. Para la tía Inca. Bien, otro tema tradicional, más o menos pues del tiempo de Albergonicha y todos ellos. Un tema también clásico del acervo cultural, acervo musical ayacuchano, especialmente de la parte sur de Ayacucho, desde Lucanas, Parinacocha, Pauca, la Sarazara. Se interpreta este tema en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, ya sea cumpleaños tristes, alegres, etc. Es un tema pues que acompañaba mucho a los arrieros, a los chalanes de antes. Urjupi Vicuña, un tema que yo recuerdo, era uno de los favoritos de don Abelardo. Él siempre pedía este tema, pero esta vez lo vamos a dedicar a su amada, a doña María Encarnación Rosa Salazar, mamá Inca. Para usted, con todo cariño, Urjupi Vicuña. Vicuña, Casapitaru, Catapuricuñas, Caiki. Urjupi Vicuña, Casapitaru, Catapuricuñas, Caiki. Kainilta chupa sarjan kajanan chikachi sapaya murgi. Kainilta chupa sarjan kajanan chikachi sapaya murgi. Inayari puchu, inaya pasatu, chaymanga kuyana urgi. Inayari puchu, inaya pasatu, chaymanga wayuna urgi. Pailla chuya chayaka, yuhalaywa kuyachikuita. Paella chuya chayaka, yuhalaywa wayuchikuita.
y son del cielo perdicio del mundo, amaya tarilla chunchu. Tayapa rurun tawapa mikunayapi rurui kunampa ischupa suyalun tawapa yakunayapi suyai kunampa. Abasara chapi marito sachao kataira pachikuta. Abasara chapi marito sachao kataira pachikuta. Manas, manas, contesta mucho, luego chaya con ayahuasca. Manas, manas, contesta mucho, luego chari con ayahuasca. ¡Hala! ¡Y se la ponga verma! ¡Manachá! Chachaiki, subui pasuai yahuasca, yahui pasampai yahuasca. Chay, chay, yananyahui chaiki, chay, chay, sunichuk chachaiki, subui pasuai yahuasca, yahui pasampai yahuasca. ¡Ara! ¡Añau vida! Arturo Alba, Suaña Yaquija, Eufemio Valencia, Imanazumi, con la Suma Punchaupi, tía Chanchicpe Punchaupi, tía Incapa Punchaupi, Eufemio Valencia, adelante. Gracias por la oportunidad que me brindas, Ambrosio. Mamá Inca, sé que te encuentras ausente, estás en Lima, pero junto a tus hijos, a tus hijas, nietos y bisnietos. A nombre de mi persona y de mi familia, quiero hacerte llegar un fortísimo abrazo, que tengas un día esplendoroso y felicito a todos sus hijos por haber organizado este hermoso evento. Ambrosio, hasta parece que el cielo se alegrara, está un poco nublado, hay una lluvia tenue, como quien quiere llorar de alegría. Mamá Inca, en cada verso, en cada interpretación musical, va a nuestro corazón. De parte del grupo que está tocando acá, Integración Latina, y de todos tus hijos, tus hijas, nietos y bisnietos. Para ti este tema que dice, a ver, Arturo. Hay un tema, Eufemio, Arturo. Este tema también que corresponde a la familia Guardia Rosas. Con este tema, Maicha Oaxacu. Especialmente Freddy Guardia. Un saludo para Freddy.
que están acá en pausa, Dito, Raulito, a ellos. Ama Bajaspaya, que suma taquichanchico a tía Inca. Ima Palomara. Mananya chayaspa, yanchayantu nama, mananya chayaspa. Musitiya nama, mananya chayaspa, yanchayantu nama, mananya chayaspa. Chayas mayuhaya, wakay wakachkani. Chaynas mayuhaya, yaki Kuyas kayalaywa, mananya tupaspa. Wailus kayalaywa, mananya tinguspa. Kuyas kayalaywa, mananya tupaspa. Wailus kayalaywa, mananya tinguspa. Raúl, eso, Freddy y toda la familia Guardia González, Katy, Freddy, Eric, Freddy Marigo. Yawi, yaki yari sumho. Wakayari yawi, yaki yari sumho. Chaymana kuyana, kuyas kaykimanta. Chaymana wayluna, waylus kaykimanta. Chaymana kuyana, kuyas kaykimanta. Chaymana wayluna, waylus kaykimanta. Chaita tumay kuspa, kung harapahin ay pa. Chaita upiay kuspa, sakit pahin ay pa. Chaita tumay kuspa, kung harapahin ay pa. Chaita upiay kuspa, sakit pahin ay pa.
Kukana yurata, tumamiñas calpa. Kukana yurata, tutianiñas calpa. Haciendo la prueba, manasa del mayo. 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 Ichachay nachu, ichamanachu, Ichachay nachu, ichamanachu, Ichanera yayu yakuyaykichu, Ichasamba yayu yakuyaykichu. Rang rapi albirgun nischay, rang rapi albirgun nischay. Wichilla wichiñu kapallas haiki, Wichilla wichiñu kapallas haiki. ¡Ara! Qué bonito, Eufemio, ¿cómo haces recordar ese tema, no? Ima Palomara. Esas últimas estrofas no las sabía. Qué bonito, la verdad que espero que le esté gustando a tía Inca, espero que esté feliz. Tía, Kaipim Kachkaniku Yachtan Chikpi, Suyachkaiki con tía, Amunki, Kutimunaiki Milachtaiki Maja, Kai Suma Huasikipi, tía Naikiman. Bueno amigos, vamos a seguir nosotros. Ya nos falta poco, creo, ¿no? Ashyaña nos falta Icuachcanco, pero el cariño es grande. El cariño es grande. Hoy Kikuna, sumahta, kay música choraiku sum, kay sumah punchaun ikipi. Chay miño haikupas sumahta takimuchkaikiko. Hampa, tía Inca. Bonitos recuerdos con mi tía Inca, mi profesora de primer año, segundo año en Otococha. ¿Cómo no voy a recordar a mi tío Abelardo cuando me enseñaba las primeras letras, coquito? Si no aprendía, un cocacho en la cabeza, eso era. Cuando nosotros vivíamos en Huampo, mi tía pasaba con su caballo, con mi tío Abelardo y su caballo blanco. Qué hermosura. Qué lindo, qué linda es la vida. Así es. Vamos a seguir a nombre de tus hijos este concierto con el mejor cariño, tía Inca. Vamos, Arturo Alba, Eufemio Valencia, Wilfredo Canales, Augusto Canales, Carlitos Núñez, también a los técnicos, a Jonathan. Hay dos Jonathan, ¿no? Arturo. Se han juntado dos Jonathan en la parte técnica. Dos JJs. Dos JJs son jóvenes. Pero trabajan valores, bien, Jóvenes valores, artistas de la técnica audiovisual. Unos capos tanto en audio como en sonido, los dos. Y seguramente pues en un tiempo más ellos estarán haciendo producciones para lanzar a toda el bagaje cultural de Pausa al mundo. Ya de paso invitamos pues a los amigos que nos están visualizando a través de la página de Facebook de Mamá Inca, acceder, ingresar a la página de la Municipalidad Provincial Pauca de Sarazara. Hay publicado 2 videos con referencia a remembranzas
del Carnaval Pausino de la Huayllacha, con la participación de acá de los músicos presentes y 3 cantoras, y también, ya ustedes véanlo en la página de la Municipalidad Provincial. Ahora vamos a hacer un tema dedicado a Mama Inca, en nombre de todos sus hijos, un tema que trae muchos recuerdos, puesto que el video promocional de este tema, que lo lanzaran pues los heraldos del Sarazara, el video se hizo nada menos que con la participación de Mama Inca en su casa, en su patio que estamos visualizando, el patio de Mama Inca, la pileta del patio, ese patio que tanto trabajo pues costó a don Abelardo, a Mama Inca, lograr esa belleza de patio que tienen en su casa y ahora hotel, el Hotel Rosas, Arturo, que ya está trabajando otra vez. Para los amigos que lleguen a pausa, acérquense al Hotel Rosas, pues el trato en el Hotel Rosas es estrictamente familiar, no se trata a la gente, a los huéspedes como foráneos, como clientes, sino como familia. Ese es el trato del Hotel Rosas, un trato que pues impusiera Mama Inca nada menos, y actualmente a cargo de Raúl y Silvia, quienes están trabajando pues denodadamente en continuar con el legado de Mama Inca en lo que es el Hotel Rosas, de Pausa, uno de los mejores hoteles de Pausa, un hotel emblemático. Y ahí, en esa locación, se grabó el video promocional de este tema, Añoranza Maternal, y lo va a ejecutar nada menos que el maestro Eufemio Montoya, director, y Eufemio Valencia Montoya, director y voz de los heraldos del Sarazara, ahora integrando este grupo de integración latina de Bambino. Añoranza Maternal para Mama Inca, en nombre de todos sus hijos, nietos, bisnietos y toda la familia y amistades que le aprecian tanto, pues por ello es que se le dice Mama Inca. Así es, Arturo, antes de iniciar este tema, queremos decirle a Mama Inca, estos fondos de tu casa son hechos hoy día. Hemos sacado toda la fotografía, hemos trabajado desde las 5 de la mañana, hemos ingresado a la casa de Mama Inca, a las 6 de la mañana hemos ido a tomar fotos en la plaza. Todas estas fotografías son de hoy día. Así está tu casa, Mama Inca, tranquila, ¿ah? Todo está muy bien, ¿ah? Amama, Chaikunata, no vas a estar pensando que tu casa está mal, no, tu casa está muy bien llevada, tía Inca. Acá está pues nada menos el trabajo de Raúl, Así con la es. participación de sus hermanas también. Raúl está a cargo del hotel en estos tiempos, y ustedes pueden apreciar las imágenes que están en el fondo del video. Son imágenes hechas hoy día mismo, hoy día, así están, tal cual se ven las imágenes, está la casa de Mama Inca. Esa es parte del Hotel Rosas, señores. A los que nos están visualizando y quieran venir a visitar Pausa, alójense en el Hotel Rosas. Ahí el trato es totalmente familiar, como lo impuso Mama Inca. Y ahora a cargo de Raulito. Y Carlos también, pues Carlos fue el puntal para empoderar este hotel. Carlos Javier Guardia Rosas. Tu trabajo, Carlos, está bien llevado, Raúl lo está llevando bien, y cuando tú vengas solamente vas a tener que continuar sin ningún esfuerzo adicional, más que el seguir para adelante. Bien, Añoranza Maternal para Mama Inca en nombre de todos sus hijos. A ver, Arturo, vamos a hacerlo con todo el cariño, tal como se grabó aquel tiempo en la segunda plaza de Pausa. Así se considera el patio de Mama Inca. Vamos, Ambrosio. Felices los días de mi tierna infancia, junto a mi viejita, mi madre adorada. Felices los días de mi tierna infancia, junto a mi viejita, mi madre adorada. Dichosos momentos en que yo dormía
infantiles sueños sobre tu regazo, dichosos momentos en que yo dormía, infantiles sueños sobre tu regazo. La muerte con su manto negro cubrió para siempre la luz de tus ojos. Un día la muerte con su manto negro cubrió para siempre la luz de sus ojos. Y el cuerpo inerte de mi viejecita yace para siempre allá en la tumba. Y el cuerpo inerte de mi madrecita yace para siempre allá en la tumba. Desventura, mortal infortunio, que cruel me atormenta este mi destino. Fatal desventura, mortal infortunio, que cruel me atormenta este mi destino. Salgo como sombra en noches de angustia, lloro por mi madre llamando a gritos. Salgo como sombra en noches de angustia, lloro por mi madre llamando a gritos. Condorcito de los Andes, mi lomita de las tumbas, por Diosito se los ruego, cuéntenme dónde está mi madre, cuéntenme dónde está mi madre. Condorcito de los Andes, mi cunita de las tumbas, por Diosito se los ruego, cuéntenme dónde está mi madre, cuéntenme dónde está mi madre. Qué hermoso tema. Tema de inspiración en la pluma de Sócrates Usunaga Hueita, un insigne escritor pausino, laureado escritor pausino.
Este tema pues se lo dedicamos a mamá Inca en nombre de todos sus hijos, sus 11 hijos, 30 nietos y 16 bisnietos, nada menos, una familia numerosa. En nombre de Abelardo, Abelardito, más conocido por nosotros, pues por todos, como el Negro Dito. En nombre de Winder, en nombre de Freddy, de Astrid, de Ramón, más conocido como Cocolo. Cocolo, quien pues desde España, desde Japón se suma a este homenaje para su madre adorada, en nombre de Elmer, en nombre de Raúl, en nombre de Edward. Muchos sabrán quién es Edward. Edward es Mina, nada menos, nuestro amigo Mina. En nombre de Teresa, en nombre de Gustavo, Teresa y Gustavo, quienes radican en España, desde la madre patria, ellos dos sumándose a este homenaje sentido para su madre, doña María Encarnación Rosa Salazar, y muy especialmente pues en nombre del Benjamín de la familia, en nombre de Carlos Javier Guardia Rosas, el hijo engreído, el hijo menor, como siempre los hijos menores son los más engreídos, las madres de los padres, en nombre de Carlos, en nombre de su familia, este homenaje para mamá Inca. Y vamos a hacer nuevamente, volver a temas tradicionales, que es lo que ella disfrutó en todos estos años que le cupo vivir. Es un tema de los grandes recuerdos, también tema tradicional, tema en nuestro Lunacimi, tema en quechua. Urjupi ischu cañazjay, inallarachchu, laurachkan, inallarachchu, lupachkan. Tema de los grandes recuerdos. Yo recuerdo pues este tema muy pequeño, todavía cuando mamá Gregoria, la madre de doña Encarnación, cantaba este tema. Yo era muy pequeño y visitaba la casa de doña Inca, de don Abelardo, y doña Gregoria, en sus ratos de quehaceres domésticos, interpretaba este tema, Urjupi Chucañasjay, Inallarachchu, Lupachkan, Inallarachchu, Raurachkan. Vamos a hacerlo con todo el corazón, con todo el sentimiento, con la participación especial de Eufemio Valencia, Wilfredo Canales, Augusto Canales, Carlos Núñez, Ambrosio Guardia y este servidor, Arturo Alba. Y tras bambalinas, Jonathan Guardia González y Jonathan Castillo Canales, quienes están a cargo pues de la parte técnica de la transmisión de este homenaje para mamá Inca. Qué bueno ver imágenes y el único público o asistente VIP, super VIP, Raúl Guardia y Silvia Escobar de Guardia, nada menos, que también ellos a la par están celebrando pues un año más de unión matrimonial conjuntamente con el cumpleaños de mamá Inca. Las felicidades para ustedes, Raúl y Silvia, que sigan la felicidad, que sigan muchos años más de amor, de vida plena. Bien, para ustedes, para mamá Inca, Ischu Cañasjay. Urjupi ischukañasjay, hasapi ischukañasjay, inallara churupachkan, inallara churaurachkan. Urjupi ischukañasjay, hasapi ischukañasjay, inallara churupachkan, inallara churaurachkan.
rupallas cacho, inaya raurallas cacho, warma wiki wansitas nusa, warma wiki wansit chalyasa. Inaya rupallas cacho, inaya raurallas cacho, warma wiki wansitas nusa, sukuy wiki wansit chalyasa. ¡Añau, plana! ¡Vamos, Inca! Yanay se casara kunka, chulay se parecha kunka, pero ñuja manta wakaspa, pero ñuja manta llakispa. Yanay se casara kunka, chulay se parecha kunka, pero ñuja manta wakaspa, pero ñuja manta llakispa. Inaya casara cucho, inaya parecha cucho, pero moja manta wajanja, pero ñoja manta yaquija. Inaya casara cucho, inaya parecha cucho, pero ñoja manta wajanja, pero ñoja manta yaquija. ¡Vamos! Curan man confiesa kuchkan, padre man kupulga kuchkan, pero ñuja manta wajastin, pero ñuja manta llakistin. Curan man confiesa kuchkan, padre man kupulga kuchkan, pero ñuja manta wajastin, pero ñuja manta llakistin. ¡Aló! Inaya confiesa cucho, inaya comulga cucho, pero ñuja manta wajanja, pero ñuja manta yaquija. Inaya confiesa cucho, inaya comulga cucho, pero ñuja manta wajanja, pero ñuja manta yaquija. ¡A la vida! Pischay y mainara kanki Yuhari pukunti Tripulinas yan Yutora pischay y mainara kanki Yuha pasapunti Hampat manay manchayu
ñuqallaypa manay punchuchayku chirilla wayralla apilla waptinchi imallanchikwanqa tapanayku pusu ¡Ay! Qué bonito. Temas de antaño. Gracias Eufemio Valencia por estar en esta agrupación. Al final todos somos pausinos, una sola voz, hacemos nuestra música desde nuestra tierra linda. Eso es lo que queremos nosotros, que nos escuchen también nuestros grandes paisanos, amigos en diferentes lugares, amistades de la tía Inca que están pues visualizando en estos momentos. Nuestros saludos cordiales. Seguimos Arturo Alba. Bien, ya casi estamos a las postrimerías de este homenaje especial para mamá Inca. En nombre muy especial pues de nuestro amigo Ramón Evilio Guardia Rosas. ¿No dirán quién es Ramón Evilio? Más conocido como Chatarra. Es nuestro amigo Cocolo, más conocido como Chatarra, como dice Eufemio. Para ti, Chatarrita, para Ana, para todos ustedes, para tus hijos, tus nietos, en nombre tuyo va este homenaje pues para tu adorada madre, Cocolo, un gran personaje, tantas vivencias infantiles, juveniles con Cocolo, aquellos tiempos que Cocolo, vamos a hacer un tema que seguramente te acordarás pues, en esas épocas cuando Dito nos mandaba a copiar el ganado y este tema recién salía a la palestra, un tema que pertenece al maestro Manuel Prado Alarcón, Manuel Chaprado, un tema que para los que jóvenes antes vamos a hacer otro tema, antes de Manuel Prado, un tema del centro, que también pedido especial de Cocolo, y luego viene ya a modo de cerrar el homenaje el otro tema que íbamos a anunciar. En este caso, Mi Diccionario, un tema que también trae muchos recuerdos a Cocolo, Ana y a toda la familia Guardia Rosas. Vamos a hacerlo con integración latina y con todo el cariño del mundo para mamá Inca en este su 97 aniversario del natalicio. Para usted, mamá Inca, con todo cariño, un abrazo grande de todos los integrantes del marco musical, de las voces tanto de Eufemio como de mi persona. Vaya este sentido homenaje, sentido cariño para usted, mamá Inca. Mi Diccionario. En mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe la palabra odio. Porque yo sí sé querer, te juro que sé querer. Si yo te he perdido, no importa, no importa. Porque yo sí sé querer, te juro que sé querer. Si ya te he perdido, no importa, no importa. ¡Ay! No existe la palabra odio.
amor. En mi diccionario no existe la palabra odio. Si es que he perdido tu amor, porque he perdido tu amor. Mañana gozaré en brazos de otro querer. Siempre he tratado de llorar, porque he perdido tu amor. Mañana gozaré en brazos de otro querer. ¡Para! Todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente. Tú dejaste mi corazón lleno de heridas, ya no hay remedio para curarlo. Mira que todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente. Tú dejaste mi corazón lleno de heridas, ya no hay remedio para curarlo. ¡Para! Qué bonito tema, mi diccionario. En mi diccionario, Arturo, no existe la palabra odio. Para nada. Ni la palabra COVID. ¿Eh? Ni la palabra COVID de Arturo. Con el mejor cariño, siempre, siempre. Ajá. Vamos a seguir nosotros, vamos a seguir esta noche. Ya casi estamos llegando al punto final. ¿Ah? 2 temas más. Un tema vamos a hacer el especial que ya estaba mencionando Arturo. Vamos a hacerlo y luego terminamos con la guayachita, ¿ah? La guayacha pausina, Arturo Alba. Bien, ya casi llegando a las postrimerías de este homenaje, saludar pues de manera especial también a Mina, mi compañero de promoción, compañero de tantas vivencias. De batalla, ¿no? Primaria, con él hemos compartido pupitre. ¿Cómo lo dicen a Mina? A ver, ¿qué le dicen? Minancio. Mina, pues Mina. Su nombre es Edward, pero ni su familia creo que sabe que se llama Edward. Es Mina. ¿No? Para Mina, quien está pues también sumándose a este homenaje a su querida madre, quien, al igual que todos sus hermanos, sus 11 hermanos, los 30 nietos y 16 bisnietos de Mamá Inca se suman a este homenaje especial. Y vamos a hacer el tema que habíamos ido anunciando anteriormente, un tema que es el pedido especial de Cocolo, de Ramón Evilio Guardia Rosas, Cocolo, o Chatarra, como también lo conocíamos cariñosamente todos los amigos de aquella época, de los años 80, inicios de los 90, hasta que él tuvo que emigrar pues en busca de mejores horizontes y actualmente vive con toda su familia en Japón. Él de manera muy especial se suma a este homenaje y quiere dedicar este tema de los grandes recuerdos, tema de la juventud. ¿Cuántos recuerdos traerán a la gente que pues tiene 45, 50 años o más este tema que fue emblemático en los años 80? Piedra tirada en el camino, ese soy yo.
soy yo. Piedra tirada en el camino, ese soy yo. Unos irán, otras vendrán, pero ninguno me sentirá. Unos irán y otras vendrán, pero ninguno me sentirá. Tal vez algún caminante tropiece un día conmigo. Piedra tirada en el camino, aún seré. Piedra tirada en el camino, aún seré. Y tu dolor será mi dolor, y tu sentir será mi sentir. ¡Vamos, Cocolo! Y tu dolor será mi dolor, y tu sentir será mi sentir. Si acaso algún indefenso me lleve para su defensa, piedra tirada en el camino, ya no seré. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Y tu dolor será mi dolor, y tu sentir será mi sentir. Y tu dolor será mi dolor, y tu sentir también mi sentir. Me lleve para su defensa. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Piedra tirada en el camino, ya no seré. Y tu dolor será mi dolor, y tu sentir también mi sentir. Y tu dolor será mi dolor, y tu sentir también mi sentir. ¡Vamos, Cocolo! Bien, este tema no lo cantaba por lo menos 15 años o más, pero cuando queda en el recuerdo, en el corazón, sale, aflora. Sí, es que es un tema, como le contaba a Eufemio, a los muchachos, un tema que compartimos mucho con Cocolo, cuando jóvenes, cuando pues teníamos 19, 20 años, o sea, en todos los años mozos, años juveniles, años aquellos. Y también pues ese tema gustaba mucho a don Abelardo Guardia Neira, que desde la gloria de Dios está acompañando este homenaje a su adorada, a su amada doña Encarnación Guardia Rosas. Y para sellar con broche de oro este homenaje a mamá Inca, ya hemos superado las 2 horas de transmisión, pero no podíamos irnos sin el cierre del broche de oro como antes eran las jaranas en pausa. Cualquier jarana de antaño en pausa se cerraba con guaylacha, sea el día que sea, especialmente pues en esta época de verano, previo a ya estamos en vísperas de Semana Santa, y con más razón se bailaban estos días como para ya luego guardar, ¿no? Era guardar, pero no se sabe qué cosa se guardaba, pero que se guardaba. Pero igual, la guayacha tradicional de pausa,
la guayacha pausina pues que ha trascendido fronteras, ha trascendido muchas culturas, especialmente actualmente ya pues hay artistas de diferentes partes del Perú que ya ejecutan y han grabado guayacha. De repente no con el sabor, con la sal, la pimienta que tenemos los pausinos, pero sí, lo que vale es que ya la guayacha se está haciendo conocido fuera de nuestras fronteras también, y de manera muy especial para nuestros amigos pues que están visualizando este homenaje a Mamá Inca en diferentes partes del mundo. Hay muchos familiares, como en España está Gustavo, está Teresa, en Japón está Cocolo, en Estados Unidos Winder. Está también sus nietos, ¿no? Katy, Freddy. En Estados Unidos sí, los nietos, hay nietos en toda parte del mundo, de repente no podemos contar a todos, pues estamos contando a los hijos con las disculpas del caso de los nietos y bisnietos. ¿No? En Lima están pues Mina, pues bueno, Astrid, Elmer, Mina, quienes se encuentran en Lima, pues de alguna forma más cerca de Mamá Inca. Y en pausa. Y en pausa está acá con nosotros Raúl, está Dito, el primogénito, y también Freddy. Son los tres hermanos y Carlos también está en Lima actualmente. Así que, bueno, también nos avisan que hay más cumpleaños en la familia. Es cumpleaños de Gabriel, pero Gabriel el hijo de Mina, ¿no es cierto? No, de Astrid. No, Gustavo de Astrid. A ver, por favor. Ya, es de Gabriel. Y también el segundo hijo de Gustavo. Creo que también tiene el mismo nombre que el papá. Es en España. Para todos ellos, nuestro más sentido homenaje, reitero, y ya para concluir esta celebración y este homenaje, vamos a despedirnos pues con una guayachita y vamos a pedir a todos los que nos están visualizando en este homenaje a bailar la guayacha. Este año nos hemos quedado todos con ganas de guayachar en nuestra tierra, esos 4 o 5 días de guayacha plena. Lamentablemente por la situación de emergencia sanitaria, por la pandemia, pues no se ha podido. Ojalá el próximo año sí se pueda, y seguramente, al igual que nosotros que estamos aquí en pausa, muchos hermanos nuestros en diferentes partes del mundo tienen la misma ansia contenida de disfrutar pues del carnaval pausino de la guayacha. Pero ahora lo vamos a hacer virtualmente. Nosotros aquí vamos a poner de nuestra parte y ustedes disfrútenlo virtualmente y bailemos todos juntos en este homenaje, en este cierre de homenaje, en este broche de oro del homenaje a Mamá Inca con una guayacha pausina como se merece. Arturo, con el permiso de tía Inca, yo quisiera que Eufemio Valencia, ¿no? Que dé unas notas de dónde viene ese carnaval Amor Forastero, porque él lo sabe. ¿Ah? Quisiera que nos dé una introducción nuestro carnaval pausino. Maemanta Majamura, Eufemio. A ver, Ambrosio, para todos los que nos están visualizando y escuchando también de repente por emisoras, también me contaron esto, se ha hecho una pequeña recopilación, una reseña histórica de esta guayacha que titula Amor Forastero. Cuentan pues, y sabemos todos que en los viejos tiempos, cuando un joven cumplía ya la mayoría de edad, no iban voluntariamente al cuartel. El servicio militar era obligatorio, pero había que llevarnos, ¿no? Se hacía la leva y las autoridades de aquel tiempo, el gobernador, los tenientes gobernadores eran bien drásticos, los chapaban y mancornados, los llevaban por el campamento Sarazara, probablemente a Chala y de ahí al cuartel más cercano a Arequipa. ¿Qué había pasado en una de estas andanzas? ¿Qué ha pasado, Negrito? Resulta que estas autoridades iban, y era como esta fecha, carnavales. Habían unas señoritas que viajaban también en las empresas Sarazara aquel tiempo. Eduardo Amaní, seguramente. Amaní, Mariano Valencia, mi abuelo. Ajá. Y se pusieron a brindar, pues no. La guayacha, pero lo que pide es siempre un calientito. La cosa es que se propasaron y se quedaron dormidos, dando así lugar a que se fugaran todos los conscriptos. Bueno, y en el campamento tenía que ser doblemente calientito, ¿no? Recontra calientito fue al pie de Sarazara.
Entonces, una vez que se fugaron, muchos de ellos eran del distrito de Lampa. Llegaron a Lampa, ya ellos habían compuesto su carnaval. Bueno, las coplas casi son parecidas, pero la segunda parte dice: aquí estoy presente, libre taipas, sellas jañam. Aquí estoy presente, papel chaipas, firmas jañam. O sea, ya venían, tenían la libreta sellada, todo el papel firmado como si hubieran servido a la patria. Por eso que esas letras lleva este carnaval. Eso también me lo contaron. Si mientes, por el que me contó. Bueno, es parte de la tradición oral del acervo musical de los carnavales y huaynos, así que se han ido transmitiendo de generación en generación. No, muchos huaynos pues no tienen autor determinado porque han ido transmitiéndose por zonas en la época especialmente pues de las ferias, grandes ferias comerciales como Incahuasi, la Feria de Lampa, Nova Pampa, etcétera, o Coracora. Habían ferias y ahí acudía mucha gente de diferentes partes del Perú, no solo del Perú, también venían pues comerciantes desde Ecuador, de Argentina, de Chile, y se reunían en las ferias y ahí también ejecutaban pues música, y parte de eso, por eso es que hay canciones que tanto se escuchan como el sur, el norte, hasta hay yarabís que yo he descubierto que en Ecuador se canta yarabís que nosotros conocemos también acá en nuestra zona, en Ayacucho, en Arequipa. Entonces, era la interrelación comercial que había por entonces pues con los arrieros de aquellos tiempos, de las grandes ferias que habían tanto. Acá en el caso de nosotros, la feria más grande, más cercana era de Lampa, y la grande pues era Incahuasi, definitivamente. Incahuasi, una feria donde acudían gente de diferentes países, de diferentes regiones del Perú. Y así es que se iba transmitiendo pues la tradición oral. Reiterar el saludo de los nietos que también están de cumpleaños el día de hoy. El saludo para Gabriel Gustavo Guardia Gutiérrez, hijo de nada menos de Eduardo Guardia Rosas, hijo de Mina, que también está hoy día de cumpleaños. También para Gustavo Alex Guardia, hijo de Gustavo, que también está cumpliendo en España el mismo día que Mamá Inca, que he dicho para ellos compartir pues cumpleaños con Mamá Inca. Para ellos pues un saludo muy especial, un abrazo muy especial tanto para los nietos y Mamá Inca. Una fanfarria, Bambino. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ahora sí seguimos, Arturo, a sacar la serpentina, talco, a jugar con el agua. ¿Qué más, Ar? Pica pica, agua de Florida. Eufemio, ¿qué más? Ahora, Eufemio. Y Matamorujuicamón, que hay carnaval y un rollo chipa. de serpentina. ¿Qué decía en la serpentina, Eufemio Valencia? A ver, ¿qué decía en la serpentina? Aunque actualmente ya no salen con esas letras, había unos versos, ¿no? Con lo cual un joven podía enamorar. Te quiero mucho, mi amor, por ejemplo, ¿no? Y ahí se sabía si eras correspondido o no. Ajá. Ucuyampo, buena y jucanqui, ¿oh? En cajita de fósforo. Qué bonito, Bueno, sí, qué lindo. Uno buscaba las frases de las serpentinas y había que seleccionar. Eran los primeros amores, pues, cuando, ¿no? Aquellos tiempos que ya pues quedan en los recuerdos. Rememorando estos tiempos y para culminar con broche de oro este homenaje a Mamá Inca, va con todo cariño esta guayacha, Eufemio. Si me permites, también está dentro del canon familiar en España. Un saludo especial para Willy Mariño. Willy Mariño, un saludo desde la distancia, un abrazote, el loco cantor. Tres horas por la tía Inca. ¡Y! Ay, ay, ahora sí. Nos vamos con los carnavales. Haz cuenta que estamos con la ronda en su casa, tía Inca. Jaladito, vamos, jala.
y Sumahuasillapi, aquí estoy presente, papilcha y firmas jaya, aquí estoy presente, libreta y pasillas jaya. ¡Vamos! Chala la olvidancia, amor forastero, vuelta pura, rosas puras, aquí estoy presente, papilcha y firmas jaya, aquí estoy presente, libreta y sillas jaya. ¡Ahora! ¡Agua, agua! Cachun, chixis, cachun, amor forastero, tus cuidas y primero, aquí estoy presente, papilcha y firmas jaya, aquí estoy presente, libreta y pasillas jaya. ¡Ah! Amor forastero, tonada y ispa, aquí estoy presente, papilcha y firmas jaya, aquí estoy presente, libreta y pasillas jaya. ¡Ahora! Flor de margarita, calle y Sumahuasilla, pica florcito y solitario, en el jardín más hermoso, eres dueño de las flores. ¡Ah! ¡Vamos al sur, Alba! Y punchau pichu, flor de margarita, mamá inca sandulla, pica florcito y solitario, en el jardín más hermoso, eres dueño de las flores. ¡Ah!
amorcito en solitario, en el jardín más hermoso, eres dueño de las flores. ¡Para! Añañaba, y ahí la banda, eso, añañao, ya está ya chiquia, pausa ya chiquia, vamos a Eugenio Valencia, Arturo. Arriba niña bonita, flor de margarita. Arriba niña bonita, flor de margarita. Mucho me gustan tus besos a la madrugada. Mucho me gustan tus besos a la madrugada. ¡Para! Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Hasta que vaya cascando, cholita, vámonos conmigo. Hasta que vaya cascando, cholita, vámonos conmigo. ¡Ara! Añañaba, el rico violín. Vamos, Carlitos Núñez, ya está ya chica, saca la callaya. A su aire ya queja. ¡Hola, Arturo! Gobernador Papunconte, Morocototo Guañorco. Gobernador Papunconte, Morocototo Guañorco. Chacara Huichini Huasca, Tusucunay Pascachcapi. Chacara Huichini Huasca, Guayachanay Pascachcapi. Otrita, Carlos. ¡Eso! Vamos, Mari González, Evita González, Ana Tamayo, en Japón, Ramón Guardia, Guayachato, por el día de Mama Inca. ¡Eso! Torre Patamanta, Naranja Urmapo. Torre Patamanta, Naranja Urmapo. Qué lindas muchachas, brazo y mancha y amor. Qué lindas muchachas, brazo y mancha y amor. ¡Ahora! ¡Ahora! Manasmuna y manchu, hierba buena caita. Manasmuna y manchu, hierba buena caita. Huizuico sinera, ahí se vaya guama. Huizuico sinera, ahí se vaya guama. Asuansi munaiman, yurajas mincaita. Asuansi munaiman, yurajas mincaita. Qué linda doncella, aguapa y aguama. Qué linda doncella, muchapa y aguama. ¡Ah! ¡Ya! ¡Eso! ¡Agua, agua, agua! ¡Pausa Pinera! ¡Pausa esquina Pinera!
Ahora verás, palomita, te voy a cortar tu salita. Ahora verás, palomita, te voy a cortar tu salita. Manapitapas, manamaitapas, yujata ina, huajachina ikipa. Manapitapas, manamaitapas, yujata ina, yakichina ikipa. ¡Hala! Muchísimas gracias. Gracias por habernos visualizado. Gracias, tía Inca, Chaylam Chay Carpari. Gracias a Cocolo, a Anita Tamayo, por todo el esfuerzo que han hecho, a toda la familia linda. Gracias. Nosotros ya nos despedimos, Arturo. Bien, Ambrosio, efectivamente, lamentablemente llegó la hora de despedirse. Quisiéramos seguir, pero dadas las circunstancias, pues no, ya hemos superado largamente el tiempo preestablecido. Reiterar pues nuestro deseo de mucha felicidad, mucha vida por delante a mamá Inca, en nombre de todos sus hijos, de los 11 hijos, 30 nietos y 16 bisnietos, nada menos. Y también en nombre de todos los que hemos tenido la oportunidad de participar activamente en este homenaje, en nombre de Eufemio Valencia, en nombre de Wilfredo Canales, de Augusto Canales, de Carlos Núñez, Ambrosio Guardia y el mío propio, Arturo Alba, quienes pues hemos desplegado con las disculpas del caso por algunas deficiencias, pero lo hacemos de corazón, no hemos estado haciendo música por mucho tiempo, y si ha habido algún error, ha sido involuntario, pero lo hacemos de todo corazón, y en lo sucesivo pues iremos superando seguramente algunas deficiencias. Y también agradecer la participación de los dos Jonathan en la parte técnica, Jonathan Guardia González en la parte de audio y sonido, y en la parte de visual a Jonathan Castillo Canales. Gracias a cada uno de ustedes por su atención, gracias por visualizarnos y gracias por soportarnos en esto más de 2 horas que hemos estado compartiendo con mamá Inca, su familia y todos los que se han sumado a través de la página de mamá Inca en el Facebook. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, Arturo. Tu despedida, Eufemio Valencia. Queremos escuchar su despedida de Eufemio Valencia. Sí, como no, hemos vivido momentos gratos. Y hablando de música, Arturo, Ambrosio, Carlitos, Augusto, Wilfredo, cariñosamente le decimos ahorita, el sentimiento es uno solo. La guitarra, el teclado, el violín, el charango, se unen a nuestras voces para homenajear a una linda madre. Y felicidades a sus hijos que tienen la dicha de tenerlo todavía ya bastante tiempito, y ojalá que nos acompañe algunos años más. Mamá Inca, un abrazo, te reitero, un fortísimo abrazo desde aquí, desde nuestra tierra Pausa. Consérvate bien de salud para la dicha de tus hijos, nietos y bisnietos. Así gracias, Ambrosio. Gracias, Eufemio Valencia. Ahora la despedida de Wilfredo Canales. Wilfredo Canales, habla ahí para mamá Inca. Bueno, mamá Inca, le deseo feliz cumpleaños y que cumpla muchos más en estos años más. Gracias. Allá, la despedida de Augusto Canales. Sí, solamente aunarme a este festejo. Muy contento, doña María, así yo siempre le llamaba, doña María Encarnación. Tantos años también sirviendo, ella como servidora de Dios. Seguro sus hijos se sienten muy contentos porque ella pues refleja todo el sentir cristiano de nuestra provincia, especialmente de nuestro pueblo de Pausa. Con ella pues he podido grabar muchos temas de nuestra música cristiana. Solamente pedir al Señor Todopoderoso que desde el cielo le colme todas las bendiciones
y siempre, seguro, nosotros aquí como interpretando las mejores músicas y el respaldo de todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, están contentos. Con todo él nos aunamos para poder decirle feliz cumpleaños, mamá Inca. Muchas gracias. Ahora sí, la despedida de Carlitos Núñez en el violín electrónico. Bien, gracias, Ambrosio. Mamá Inca, previo a este saludo fraterno y fervoroso por el día de su cumpleaños, quiero expresarle los sentimientos más calientes y amorosos de parte de sus grandes amigos y en especial el quien habla. El día de hoy usted está cumpliendo años y pues desde San Sebastián y toda nuestra provincia hemos compartido este momento grato, pues sus hijos han querido agasajarle en su día. En ese sentido, recibe en forma muy especial de parte mía y de toda la familia un abrazo fraterno y caluroso por su cumpleaños. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, en especial a la familia Guardia Rosas y en especial a mi tía Inca, que hoy está de cumpleaños, que hoy está de mantel largo, ¿eh?